Bueno, buenas tardes a todos. Muchas gracias por venir a mi charla y más después de la comida, así que espero no aburriros mucho y que os durmáis con todo ahí procesando. Bueno, mi nombre es Moisés Martínez y bueno, lo primero de todo me voy a presentar. Yo soy PhD en Ciencias de la Computación y mi área de conocimiento es la inteligencia artificial, más precisamente la planificación de tareas o de comportamientos y el aprendizaje automático en las áreas del aprendizaje no supervisado y el aprendizaje por refuerzo, ese gran olvidado que no está en ningún sitio. Y además de eso, pues soy organizador de TechFest, no sé si alguno de vosotros lo conocéis, si no, pues os daré al final un poco la lata para ver si queréis montar o lanzar alguna propuesta para nuestro Code for Talks, que está abierto. Y además soy Data Scientist en Vivi, que es una red social de afinidad. ¿De acuerdo? Bueno, pues ¿de qué vamos a hablar hoy? Bueno, pues vamos a hablar de Real-Time Learning. No sé cuántos de vosotros alguna vez o trabajáis o habéis trabajado con aprendizaje automático o con algún tipo de técnica. ¿Cuántos? Bien, bien. Bueno, sois muchos, así que... ¿Y cuántos de los que habéis trabajado con aprendizaje automático habéis trabajado con Spark o con...? Pues nada, a lo mejor aprendís algo. No sé yo si os lo voy a poder enseñar, pero bueno, lo intentaré. Bueno, pues ¿qué es esto del Real-Time Learning? Pues el Real-Time Learning no es ni más ni menos que intentar construir modelos o construir sistemas a través de información que vamos obteniendo en tiempo real. ¿Por qué en tiempo real? Bueno, pues ¿por qué en tiempo real? Que es la gran pregunta. No sé, ¿tenéis alguna idea de por qué esto va en tiempo real o por qué queremos obtener información en tiempo real? Pues bueno, algunas de las cosas que ocurren es que hay una cantidad ingente de información cada día. Tenemos todos los días 20 billones de emails por Gmail, 400 millones de transacciones con Mastercard o cualquier otro tipo de tarjeta, 4,5 billones de likes y 300 millones de tweets todos los días. Pues si a esto unís todo lo que hagan vuestras aplicaciones o todo lo que hagáis vosotros o recojáis de otros tipos de redes sociales o de otras fuentes de información, tenéis una cantidad de información terrible que probablemente, dependiendo de lo que queráis hacer, la tendréis que procesar en tiempo real. ¿Pero por qué la vamos a querer procesar en tiempo real? Pues principalmente porque, uno, es bastante útil, dos, es necesario, en algunos casos es necesario, si queremos saber qué hacen nuestros usuarios o cómo se utiliza nuestra aplicación en tiempo real, porque tenemos una cantidad inmensa de usuarios, pues nos viene muy bien. Y además porque también mola mucho, está guay, es muy divertido. Y bueno, ¿para qué nos va a servir todo esto? Bueno, pues hay un montón de cosas que probablemente tienen vuestras aplicaciones, que están ahí, que no las tenéis en cuenta o que decidís no tenerlas porque no tenéis la capacidad para hacerlo y que nos pueden aportar un montón de información. Bueno, pues lo más típico es la detección de fraude, ¿de acuerdo? En procesos bancarios. Pues para esto nosotros tenemos que analizar ese tipo de información en el momento en el que se recibe y ver si realmente es fidedigna o no. Pero también se usa para analizar redes de sensores en tiempo real, información que nos dan nuestros usuarios en tiempo real de las redes sociales, que nos pueden permitir enriquecer la información de nuestras aplicaciones, bien porque los usuarios nos comparten ese tipo de información o nos dan los tokens de acceso a esa información. Y bueno, un montón de cosas más. Bueno, para detección de anomalías, análisis de ficheros de log en servidores. Dependiendo de la cantidad de información que generéis por segundo, por minuto o por día, pues necesitaréis o no utilizar algún tipo de sistema de análisis en tiempo real. Y bueno, ¿qué es lo que necesitamos para montarnos un sistema de análisis en tiempo real, de construcción de modelos en tiempo real? Pues necesitamos dos cosas, algoritmos de aprendizaje automático y algún sistema que nos permita extraer información y almacenarla. O sea, que podamos utilizarla de alguna manera, que podamos acceder fácilmente a ella o que nos permita obtener, guardarla, esa gran cantidad de información. Bueno, ¿qué vamos a ver? Bueno, lo primero, voy a hacer una pequeña introducción al aprendizaje automático. Yo, como vengo del mundo académico, pues esto siempre lo hacemos, presentamos un poco cómo funciona la tecnología que vamos a contar. Y bueno, el aprendizaje automático no es ni más ni menos que un proceso para construir sistemas que sean capaces de extraer información, características, algo que nos permita buscar relaciones entre los datos, que normalmente no están estructurados, ¿de acuerdo? Es decir, vienen de muchas formas, de muchas maneras, de muchos tipos, de muchas fuentes diferentes, ¿de acuerdo? Y que normalmente son ejemplos, que si tenemos suerte, todos tendrán la misma estructura de la información, todos tendrán las mismas características, pero bueno, eso normalmente no pasa nunca, así que tener suerte en esto es complicado. Y un poco cómo funciona esto del aprendizaje automático. ¿Qué tiene un proceso para aprender de manera automática? Pues tiene una fase de obtención de datos estructurados, tiene otra fase de utilización o ejecución de los algoritmos que nos permiten construir los diferentes modelos con los que vamos a poder pues, luego hacer predicciones o simplemente pues, reconocer información.
¿Y para qué todo esto? Bueno, ¿para qué hacemos todo esto? Principalmente por varios motivos. El primero es porque dependiendo de qué tipo de información estemos utilizando, cómo sea nuestra información, podremos utilizar unos u otros algoritmos. En aprendizaje automático, normalmente, se suelen dividir los algoritmos en tres tipos. Los de aprendizaje supervisado, que suelen ser los más conocidos, los más sencillos, por decirlo de alguna manera, que ¿qué hacen? Bueno, pues permiten inferir o extraer información de ejemplos que están tipificados, que están clasificados. Es decir, nosotros tenemos usuarios y decidimos clasificarlos en niños, jóvenes, adultos y jubilados. Pues en esos datos que nosotros almacenamos de los usuarios, esa información está ahí. Y lo único que vamos a intentar es extrapolar qué cantidad de usuarios tenemos de ese tipo y cuáles son las características comunes. ¿Cómo? Pues normalmente tenemos un vector de características y un resultado, que es esto que denominamos clase o tipo, o como queramos decirlo. Y luego después tenemos los algoritmos no supervisados, que de algún modo representan la información de la misma manera, pero que no están clasificados, es decir, es información en bruto, un montón de información que no está tipificada, que tiene un conjunto de características y que nosotros vamos a intentar, por decirlo de algún modo, relacionar infiriendo información, viendo qué características son comunes, qué valores tienen en ciertos atributos que tienen el mismo nombre o que representan lo mismo de manera similar. Y luego, normalmente tenemos algo que se llama el aprendizaje por refuerzo. Esto normalmente está muy olvidado y actualmente pues casi nadie lo usa, pero es bastante útil. En el área de la investigación, la robótica y otras áreas se utilizan mucho. Y yo personalmente creo que en el futuro, mezclándolo con la gamificación, probablemente tendrá mucho que decir. ¿Por qué? ¿Cómo funciona el aprendizaje por refuerzo? El aprendizaje por refuerzo lo único que intenta es construir algún tipo de política, una secuencia de acciones, un conjunto, una lógica sobre los datos, utilizando refuerzos positivos y negativos, es decir, diciéndole a los usuarios, por ejemplo, si han hecho una cosa bien o han hecho una cosa mal, con el fin de intentar extrapolar, por ejemplo, la secuencia de acciones o la política correcta que tienen, por ejemplo, si están navegando en nuestra web o si quieren comprar algo en nuestra web o si quieren simplemente pues, seguir a una persona, leer sus contenidos, este tipo de información. ¿Vale? Bueno, este tipo de aprendizaje no está en Spark, no está en prácticamente ningún sitio y está simplemente a nivel técnico en academia, en lo que es todo investigación, pero yo espero que en el futuro y en las siguientes versiones de Spark y otras tecnologías empiece a aparecer y se empiece a mezclar pues, con todo esto de la gamificación que ahora está muy de moda y todo el mundo la usa y es súper útil. Y probablemente combinándolo con el aprendizaje por refuerzo, pues nos dé algo más. Bueno, vamos a poner un pequeño ejemplo de cómo funciona un algoritmo de aprendizaje. Imaginaros que yo tengo una empresa, ¿de acuerdo?, que se dedica a identificar sillas de todos los tipos. Yo qué sé, soy el IKEA de las sillas. ¿Vale? Y tengo un extractor de características totalmente automático. Me he ido a una empresa, le he dicho, quiero un extractor de características que me saque toda la información posible de una imagen de una silla. Yo tengo un fotógrafo, le echa fotos, se la da a mi sistema y me saca, por ejemplo, este tipo de atributos. El número de patas, cómo son las patas, de qué tipo de color es la silla, de qué material, si es capaz de extraerlo con algún tipo de proceso de visión artificial, y la clase. En este caso vamos a hacer aprendizaje supervisado, que es silla. ¿Vale? Entonces yo cojo, analizo decenas de sillas, pues sillas, sillones, y obtengo un montón de información. Y al final mi algoritmo lo que extrapola es que la información que es útil es el número de patas y el tipo de patas, para extrapolar si es una silla o no. ¿De acuerdo? Vale. ¿Qué pasa si yo a mi sistema de extracción de características hago esto? Le paso una vaca. ¿Vale? La vaca tiene 4 patas, son largas, es de color blanco, es de cuero, ¿no? ¿Qué va a decir mi algoritmo? Pues me va a decir que es una silla y le tendré que poner un precio, ¿no? Bueno, pues esto es una cosa que suele pasar cuando intentamos aplicar aprendizaje automático. ¿Por qué? Pues porque normalmente lo que hacemos es que cogemos todos nuestros datos, se los metemos al primer algoritmo que hemos visto o que hemos leído o que nos han dicho que funciona y nos puede salir cualquier cosa. ¿Qué intento decir un poco con esto? Bueno, pues que al final para poder de verdad aprender algo y construir un modelo o construir algo que nos permita aprender, tenemos que analizar bien esos datos, tenemos que ver cómo está la información distribuida y además tenemos que conocer qué algoritmo vamos a utilizar. Porque dependiendo de nuestros datos y de nuestro objetivo, pues unos algoritmos nos servirán y otros no. ¿De acuerdo? Entonces, esto es una cosa muy importante a la hora de intentar hacer algo, ya sea en real-time learning o en offline learning. ¿De acuerdo? Bueno, pues después de haberos contado todo esto, que seguramente decís, ¡buah, vaya rollo!, pues vamos a lo importante, que es, bueno, ¿sobre qué vamos a hacer nuestro real-time learning? Bueno, pues yo lo voy a hacer sobre Spark.
¿Por qué Spark? Bueno, hay muchas herramientas actualmente que nos permiten hacer este tipo de cosas, ¿de acuerdo? Yo he elegido Spark porque me parece bastante potente y me permite tenerlo todo en la misma herramienta, tanto los algoritmos, los modelos de transformación, el almacenamiento de los datos, ¿vale? Y bueno, ¿qué es Apache Spark? Bueno, Apache Spark al final es un framework que yo monto en un megacluster como ese, todos querríamos tener uno de esos en casa, ¿de acuerdo? Y nos permite hacer Big Data. ¿Cuál es lo malo? Pues que normalmente lo que tenemos es algo como eso, ¿de acuerdo? Un megacluster, lo tenemos en casa, funciona muy bien y nos sirve porque Spark ahí funciona también, ¿eh? Os lo aseguro, ahí funciona. Y aprende, ¿de acuerdo? Pero realmente, ¿qué es Apache Spark? Bueno, pues Apache Spark es algo como esto, es un conjunto de algoritmos, ¿de acuerdo? O de técnicas o de tecnologías, pues procesadores de lenguaje natural, algoritmos de tratamiento de grafos, algoritmos de machine learning, algoritmos de streaming y un conjunto de sistemas de conexión a almacenamientos de datos. Pues tenemos desde los tradicionales como Oracle, los almacenamientos de tipo NoSQL, pues ahí tenemos Cassandra y Redis, y tenemos los almacenamientos masivos como HDFS. Yo, cuando monto un clúster Spark para hacer Real-Time Learning, siempre elijo HDFS. ¿Por qué? Pues porque voy a generar tal cantidad de información que en una base de datos tradicional o en una base de datos de tipo NoSQL, pues probablemente se me va a quedar corta y no me va a aportar lo que me puede aportar un sistema de almacenamiento masivo. ¿Y cómo sería mi clúster Spark? Bueno, pues el clúster Spark que yo tengo montado en esa torretita es algo como esto, ¿de acuerdo? Tengo un driver, ¿de acuerdo? Tengo la parte superior, que sería la parte de Spark, ¿de acuerdo? Y la parte inferior, que sería mi parte de almacenamiento HDFS. Eso no está en la torretita, ¿vale? Está en otra torre, en otro sitio, con muchos datos y muchos teras para poder almacenar información. ¿De acuerdo? ¿Y cómo funciona esto? Porque probablemente alguno no habéis visto nunca una arquitectura como esta, ¿de acuerdo? O probablemente sí. Entonces, ¿cómo funciona esto? Bueno, pues lo que tenemos es un conjunto de datanodes, ¿de acuerdo? En los que nosotros almacenamos toda esa información que estamos leyendo por nuestros distintos sistemas de streaming, ¿de acuerdo? Tenemos un name node, que normalmente, bueno, yo en mi caso monto siempre dos, ¿de acuerdo? Que coordinan los diferentes datanodes y almacenan los metadatos de cada uno de estos elementos, ¿de acuerdo? Un conjunto de trabajadores que están en la parte de Spark, en lo que es la configuración de nuestro clúster Spark, ¿de acuerdo? Que son los nodos de ejecución. Estos son los que van a trabajar para nosotros, van a hacer el aprendizaje, van a hacer todo este tipo de cosas, ¿de acuerdo? Y dentro de cada uno de estos workers podemos tener un número determinado de executors. Pues los executors son los que de verdad ejecutan nuestras tareas. Son los que seleccionan una cantidad de memoria RAM, tienen asignada una memoria RAM, tienen asignado un tiempo de proceso, una serie de procesadores y son los que realmente van a hacer nuestro trabajo. ¿Y para qué todo esto? Bueno, pues todo esto sirve para poder lanzar tareas en paralelo. Es decir, nuestras tareas van a llegar aquí en el driver, se van a dividir entre los distintos workers, se van a lanzar distintas tareas en cada uno de los executors y van a coger datos de los datanodes, ¿de acuerdo? Toda la información que nosotros hayamos recolectado o estemos recolectando probablemente se guardará aquí y se utilizará aquí, ¿de acuerdo? ¿Y cómo guardamos esa información? Bueno, normalmente la guardamos en ficheros que van almacenados en nuestro almacenamiento masivo, en nuestro HDFS. Y si la queremos utilizar con Spark, utilizamos un tipo de estructura que nos provee él, que son los RDD, ¿de acuerdo? Que son sistemas, bueno, por decirlo de algún modo, son objetos que tienen implementada una serie de funcionalidades relacionadas con la tolerancia a fallos, con la distribución de los datos en los distintos nodos de nuestro clúster de datos, ¿de acuerdo? Y que nos permiten almacenar información de muchos tipos. Podemos tener cadenas de string directamente, podemos tener pares de valores, podemos tener un poco lo que queramos ahí, ¿de acuerdo? Es como una forma de almacenar la información que luego nuestros algoritmos van a utilizar. Bueno, y una vez que ya hemos visto todo esto, todo lo que primero hay que ver, todo lo que es un poco aburrido, vamos a lo que es un poco divertido ya. Vamos a ver cómo hacemos Real-Time Learning con Spark. Pues, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a utilizar Spark Streaming. ¿Alguno de vosotros conoce o ha utilizado Spark Streaming? Ah, pues mira, qué bien. Perfecto. Bueno, ¿y qué es Spark Streaming? Bueno, pues el Spark Streaming no es ni más ni menos que un sistema que es capaz de extraer información, algo así como en tiempo real, de un montón de sistemas de almacenamiento, de datos de tipo streaming, como pueden ser Twitter, pueden ser colas Kafka, pueden ser colas RabbitMQ, o incluso de sistemas estáticos. Pueden ser los ficheros de log de nuestro servidor, pueden ser nuestro almacenamiento Oracle, MySQL, HDFS, lo que queramos. ¿Y qué podemos hacer con esos datos que obtenemos desde el Spark, utilizando Spark Streaming? Pues podemos o intentar entrenar modelos, construir modelos de aprendizaje
utilizando la librería mlib que nos provee Spark, o podemos incluso utilizar pues, Spark SQL o almacenar información. A lo mejor lo único que queremos nosotros es obtener la información en real time, procesarla, extraer de ahí información y guardarla, ¿de acuerdo? Por ejemplo, pues en HDFS de nuevo o en otro tipo de sistema de almacenamiento, no en SQL o incluso lanzarlo a otra cola Kafka para que otro proceso que tiene que hacer otro tipo de cosas funcione. Bueno, ¿y cómo hacemos esto? Vaya, esto no funciona muy allá. Bien, ¿y cómo hacemos esto? ¿Cómo funciona Spark Streaming? Bueno, pues Spark Streaming lo que hace es que coge la información, en este caso de una fuente de datos, en tiempo real, es decir, va recogiendo información que se va publicando continuamente, puede ser, en este caso, pues pueden ser colas de mensajes como Kafka o RabbitMQ, o puede ser la interfaz que nos ofrece Twitter para obtener información de lo que tiene disponible o de la información que van introduciendo sus usuarios. ¿Y qué hacemos? Bueno, pues nuestro proceso de Spark Streaming recoge esos datos y los va recogiendo cada X tiempo y va creando un fichero de información, un RDD, ¿de acuerdo?, con ese fragmento de información, ¿de acuerdo? Es decir, nosotros ponemos a nuestro Spark Streaming, lo configuramos para que lea datos cada 10 segundos y él lo que hace es extraer toda la información que puede en esos 10 segundos y genera un archivo de datos que luego será procesado. ¿Por quién? Bueno, pues por el engine de Spark. Aquí es donde están nuestros algoritmos, mediante los cuales vamos a intentar aprender nuestros modelos, utilizando los diferentes datos que hemos ido obteniendo mediante Spark Streaming. ¿Que no queremos aprender nuestro modelo en tiempo real? ¿Que es posible? Pues lo único que tenemos que hacer es almacenar esa información en algún lugar, en un almacenamiento masivo, en una base de datos en SQL, donde queramos. Pero bueno, en este caso lo que vamos a intentar hacer es aprender algo con ellos. Como os he dicho, lo que hace Spark Streaming es construir una nueva entidad abstracta por encima de lo que son los RDDs, ¿de acuerdo? Que ellos lo han llamado Discrete Stream, los D-Stream, que no son ni más ni menos que una secuencia ordenada de RDDs, ¿de acuerdo? Es decir, según nos van llegando los RDDs, en lo que sería un flujo de datos, ¿de acuerdo?, una secuencia, pues los va colocando y los va preparando. Y estos RDDs, en cada uno de los instantes de tiempo que nosotros hemos definido, indicando el tiempo máximo que tiene, o el tiempo de lectura que tiene para construir los RDDs, pues los va construyendo y nuestros algoritmos los van a utilizar. Pero bueno, esto pues queda muy bonito, está muy bien el dibujo, pero ¿cómo lo hacemos? ¿Qué es lo que tenemos que hacer para construir eso? Bueno, pues lo primero que tenemos que hacer es construirnos lo que sería una tarea en Spark o un programa que sea capaz de construir todo esto. ¿Cómo lo vamos a hacer? Bueno, yo normalmente lo programo en Scala. No sé cuántos sois programadores de Java aquí. El resto supongo que seréis de Python o otras tecnologías diversas. Los que trabajáis con Machine Learning, ¿trabajáis en Python? ¿Cuántos de vosotros? Bueno, pues nada, esto entonces os va a sonar un poco a lo mejor raro, pero bueno, es bastante parecido en Python. En la versión nueva de Spark se puede también utilizar con Python. ¿De acuerdo? Bueno, ¿qué hacemos? Pues bueno, lo primero que hacemos es que vamos a conectarnos, por decirlo de alguna manera, a nuestro clúster Spark, con esto que tenemos aquí, ¿de acuerdo? Y luego lo que vamos a construir es un sistema de extracción, por decirlo de algún modo, en streaming, que es el streaming context. Le damos la configuración de nuestro sistema de Spark y le decimos cuánto tiempo de lectura vamos a tener para obtener la información, para crear estos RDDs, ¿de acuerdo? Una vez que tengamos esto definido, lo que vamos a hacer es pues, conectarnos a algo. En este caso yo me voy a conectar a una cola Kafka, ¿de acuerdo? Voy a definir la información de la cola Kafka, voy a definir qué es el tipo de broker, voy a definir los servidores a los que está mi cola Kafka y voy a extraer información. Bueno, en este caso lo que he construido son los parámetros de configuración. Los topics, ¿de acuerdo? Porque las colas Kafka se definen con topics, información. En este caso yo lo que leo es información de un grupo de sensores, de un robot y de un conjunto de cámaras, del estado de las cámaras y cierta información que obtengo de las cámaras, ¿de acuerdo? Y a continuación lo que hago es que me conecto a mi cola Kafka y empiezo a leer información, ¿de acuerdo? ¿Cómo leo esta información? Bueno, pues creo mi sistema de utilidad, que esto es lo que nos provee Scala para conseguir la información, ¿de acuerdo? Y lo preparo. Y a continuación, ¿vale? Y aquí estoy recogiendo los datos. Esto que vemos aquí, el data, es la información que está en nuestro RDD. Todo lo que hemos ido leyendo en tiempo real utilizando la cola Kafka, ¿de acuerdo? En cada uno de los espacios de tiempo, ¿de acuerdo? Se va almacenando aquí. ¿Y qué hacemos una vez que tengamos esta información aquí? Bueno, podemos hacer muchas cosas. En este caso, la vamos a almacenar en HDFS. ¿Cómo? Pues bueno, el propio Spark Streaming nos ofrece una política mediante la cual podemos almacenar la información en Hadoop, ¿de acuerdo? En este caso no estamos aprendiendo nada, solo estamos almacenando la información.
Si quisiéramos hacer algo con la información, podríamos aplicar cualquiera de las primitivas que nos ofrecen los streaming de Spark y realizar cualquier tipo de operación, un MapReduce o cualquier otro tipo de operación que quisiéramos hacer sobre los datos para extraer información, para ordenarlos, para organizarlos, para relacionarlos con otro tipo de datos. ¿Qué ventaja tiene esto? Bueno, la ventaja principal es que podemos extraer una gran cantidad de datos que normalmente a lo mejor no podemos extraer de otra manera. O a lo mejor nuestra aplicación no está preparada para ir almacenando todo este tipo de información y lo que más nos sirve para no tener que modificarla o cambiarla es almacenar la información y lanzarla a un sistema de almacenamiento de mensajes, como una cola Kafka, y luego tener un proceso que la extrae y la guarda o, por ejemplo, la utiliza. Uf, qué miedo me da esto. Vale, ¿qué pasa si lo que queremos realmente es construir un modelo de datos? Queremos construir un modelo que nos permita obtener algo. Por ejemplo, yo quiero saber de la gente que me sigue en Twitter o que sigue a mi empresa en Twitter, qué tipo de información dan sobre ellos. Si dicen que hacemos bien las cosas, si dicen que las hacemos mal. ¿De acuerdo? Entonces, podría hacer dos cosas. O directamente conectarme a Twitter, porque Spark me lo permite, o almacenar la información que me interesara en una cola Kafka. ¿De acuerdo? Y hacer lo mismo, volver a cazarla mediante la cola e ir creando los diferentes RDSs, ¿vale? Para ir obteniendo esa información. ¿Y qué haría a continuación? Bueno, pues una vez que tengo esa información, cogería uno de los algoritmos de streaming que tiene disponibles Spark e intentaría aprender o construir un modelo. Aquí hay dos cosas malas. La primera es que Spark tiene muy pocos algoritmos de streaming. Actualmente tiene un K-medias y, si no recuerdo mal, una... Pues no, ahora no me acuerdo el nombre del otro. Disculpadme. Esto siempre me pasa en las presentaciones. ¿De acuerdo? Entonces, solo ofrece 2 o 3 algoritmos que permiten hacer realmente real-time streaming. Esto es una desventaja porque al final muchas de las cosas que podríamos hacer con otros algoritmos no las podemos hacer. Pero los pocos que ofrece pues son bastante versátiles y nos permiten hacer muchas cosas. Yo normalmente uso siempre el algoritmo K-medias. No sé si conocéis el algoritmo K-medias. ¿Cuántos de vosotros conocéis cómo funciona? Bueno, pues para los que no conozcáis, es un algoritmo de aprendizaje automático que lo que intenta es construir o intenta clasificar la información en grupos de características similares. ¿Cómo? Pues analizando los valores de las características, ¿de acuerdo? Y distribuyéndolos en clústeres geolocalizados, donde cada una de las dimensiones del espacio son las diferentes características. ¿Qué quiere decir? Bueno, pues que lo que hace es que coloca puntos en un hiperplano n-dimensional, dependiendo de las n características que tiene cada uno de nuestros ejemplos, que siempre tienen que ser las mismas en todos, y selecciona o define un conjunto de centroides, que son los elementos que están en el centro de las nubes de elementos que son similares. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué es lo que nos permite obtener este algoritmo? Pues nos permite categorizar la información, obtener un conjunto de categorías con una serie de características que nos permiten decir, bueno, pues si mis usuarios son mayores de 25 años, hombres e ingenieros, pues les gusta leer información de tecnología los miércoles por la tarde, por ejemplo. ¿De acuerdo? Mediante un algoritmo de K-medias podríamos hacer ese tipo de cosas. ¿Y cómo utilizamos un algoritmo del tipo de K-medias? Pues Spark Streaming, o bueno, en este caso MLib, nos ofrece un tipo de algoritmo que denomina Streaming K-medias, que nos permite aprender este tipo de cosas introduciéndole un número muy chiquitito de parámetros. Pues el primero es K, que es el número de centroides o el número de clases que queremos conseguir, ¿de acuerdo? Sí, probablemente alguno pensaréis, bueno, vaya porquería, ¿no? Sería maravilloso que yo colocara mis datos, él los analizara y me diera el número de centroides, dependiendo de la cantidad de individuos, dependiendo de la cantidad de elementos. Bueno, pues esto es un problema NP-hard y es bastante difícil de resolver. Entonces, la única opción que tenemos es decirle dónde queremos, o cuántos centroides o cuántas clases queremos intentar aprender. ¿Que aprendemos de más? Bueno, pues probablemente en el futuro intentaremos aprender muchas menos. ¿Que aprendemos pocas? Pues tendremos que volver a reconfigurar nuestro algoritmo y decirle, pues ahora quiero más clases. Después tenemos que definir el factor de decaimiento de cada uno de los centroides para que se vea la interacción de los datos y luego, pues, dónde se colocan al inicio del algoritmo los diferentes centroides, estos 10 ejemplos que vamos a tener. ¿De acuerdo? Y una vez que tenemos configurado nuestro algoritmo, lo único que tenemos que hacer es decir que nos lo entrene. ¿De acuerdo? ¿Cómo va a funcionar nuestro proceso? Nuestro proceso va a ser un proceso algo parecido a un bucle infinito. Van a ir entrando datos cada n segundos y nuestro algoritmo va a ir entrenándose con esos datos y va a ir reconstruyendo su modelo de toma de decisiones en base a esos datos. ¿Qué vamos a poder hacer con el modelo? Bueno, lo podemos tener aprendiendo ahí eternamente, dejamos un proceso que lo único que hace es aprender y cada X segundos, minutos, días, horas, lo que queramos,
lo que hacemos es guardar el modelo en algún sitio, en algún tipo de almacenamiento, para que otro sistema sea capaz de utilizarlo. O incluso podemos ir en tiempo real y preguntarle, oye, este usuario específico, ¿dónde debería estar? ¿O qué tipo de clase tiene? Bueno, pues con este tipo de algoritmos lo que podemos obtener es este tipo de modelos de aprendizaje. Pero tienen un problema, que bueno, ya lo he dicho previamente. Los centroides, una vez que empezamos a aprender, no se pueden cambiar. Es decir, que si yo empiezo a aprender un lunes y le digo a mi algoritmo que quiero 50 centroides, si 10 días después me he dado cuenta de que tengo de menos, todo lo que he aprendido previamente no me va a servir. Voy a tener que reiniciar el algoritmo e indicarle de nuevo cuál es el número de centroides que tengo que utilizar. ¿De acuerdo? Esto es una pega. Yo contacté con los desarrolladores de Spark y me dijeron que probablemente en el futuro tenían pensado permitir cambiar el número de centroides de manera dinámica, pero eso suele ser un problema. Entonces, por ahora, no está disponible. Pero hay algunas versiones del K-Medias, sobre todo de investigación, que sí que permiten hacer este tipo de cosas. Y bueno, ¿esto de verdad funciona? No sé si os he terminado de convencer. Pues funcionar debe funcionar, porque el coche que utilizan en Uber utiliza este tipo de técnicas para extraer información de sus sensores y razonar sobre ciertas cosas relacionadas con los sistemas de conducción automática. ¿Y por qué lo usan? Bueno, porque ellos fueron uno de los pioneros que empezaron a utilizar este tipo de tecnologías, ¿de acuerdo?, para analizar la satisfacción de sus usuarios cuando utilizaban su servicio de conducción manual y como les dio muy buenos resultados, para ciertos procesos que realiza el vehículo autónomo, decidieron utilizarlo. Y bueno, las conclusiones a todo esto, pues que aprender o intentar construir modelos con real-time data es muy útil, ¿de acuerdo? Nos permite ver en tiempo real qué es lo que hacen nuestros usuarios, o la información, o cómo van nuestros sensores, o qué hacen nuestros servidores, ¿de acuerdo? Pero la pega es que no hay una gran cantidad de algoritmos para poder hacerlo. Probablemente, según las empresas vayan empezando a utilizarlos o introduciéndolos en sus sistemas, el número de algoritmos que haya disponibles, tanto en Spark como en otras tecnologías, porque hay otras tecnologías que hacen lo mismo, ¿de acuerdo?, pues crezca. Y entonces probablemente pues tengamos mejores algoritmos, mejor funcionamiento y mejores alternativas. Y bueno, hasta aquí. Muchas gracias a todos y si tenéis alguna pregunta. Bueno, creo que he ido muy rápido, así que tenemos tiempo para preguntas. Sí. No sé si quieres un micrófono. Sí. Vale, la pregunta va relacionada porque está planteado con un problema de Big Data a la hora de usar Spark. ¿Qué volumen de datos se ha utilizado o tiene referencia de que haya algo que se haya utilizado con un volumen de gigas o...? Por ejemplo, hasta donde sé, Facebook lo usa para el análisis de los textos que usan sus usuarios, ¿de acuerdo? Primero hace un proceso de procesamiento del lenguaje natural y después la información que ha extraído la utiliza para extraer información similar con usuarios. Y ellos usan los volúmenes de datos que tienen ellos, estamos hablando de millones de teras. El coche de Uber, y bueno, la información de Uber, de acuerdo, de sus usuarios, pues no sé cuántos usuarios tiene Uber, pero tiene muchos y no sé qué tipo de información introducen tanto en las redes sociales como en su aplicación una vez que usan la herramienta. Pues para ver la satisfacción de sus usuarios, que también supongo que tendrán una cantidad ingente de datos, lo han utilizado. Hay bastantes más empresas que también usan este tipo de tecnologías. Creo que Google también lo ha usado para algún tipo de cosa, pues bueno, ellos lo dicen, lo cuentan, no terminan de decirte para qué, pero sí que suelen estar en los meetups de este tipo de cosas y en las charlas de Spark que hay en Estados Unidos y sí que cuentan que lo usan, entonces sí que se usa. Y realmente la utilidad es con cantidades muy ingentes de datos. Si tienes muy pocos datos, ¿de acuerdo? Si tienes 100 millones de datos, no necesitas usar Spark Streaming. Estamos hablando de, a lo mejor, 100.000 millones de datos al día o billones de datos al día que tienes que procesar o que tienes que analizar en tiempo real, porque realmente si los fueras almacenando en tu sistema de almacenamiento, pues gastarías una cantidad inmensa de espacio y probablemente el análisis que hicieses tardaría mucho en darte un resultado y probablemente esa información, que normalmente es información que tiene una caducidad rápida, como los tweets, como la información de satisfacción de un usuario hoy o hace 2 días, pues caduca muy rápido y probablemente si lo haces a posteriori no te va a aportar nada. Vale, gracias. ¿Alguna pregunta más?
Hola. En Spark tú puedes utilizar la parte streaming y la parte batch. Sí, Pero puedes utilizar las en dos. los algoritmos estos, por ejemplo, el del K-medias en streaming, ¿te permite compartir lo que aprendes en streaming con la parte de batch o irían por ciclos separados? Puedes hacerlo a la vez, ¿de acuerdo? Yo, por ejemplo, a veces aprendo con datos que tengo almacenados en HDFS que obtengo de otra fuente y que son batch, ¿de acuerdo? Junto con lo que voy obteniendo de mi flujo de streaming. Entonces puedo combinarlo, pero lo combino todo en mi K-medias de streaming, ¿de acuerdo? Si yo quiero utilizar los datos del K-medias de streaming, podría hacer una cosa, almacenar el modelo y luego intentar cargarlo con el K-medias estándar y ver si puedo clasificar en ese caso, ¿de acuerdo? O intentar recolocar los datos dándole una iteración más al proceso, porque la principal diferencia entre el K-medias de streaming y el K-medias de batch es que al K-medias de batch tú le dices cuántas iteraciones tiene para aprender y el K-medias de streaming tiene todas las que les dé tu proceso de streaming. Si lo tienes 100 días, pues tendrá tantas como intervalos de tiempo y RDDs vaya generando. En el otro caso no. Pero entonces puedo coger el modelo que tenga ya en el disco del K-medias de batch y usarlo como punto de partida para el streaming, ¿no? ¿Sería posible eso? Eso no lo he llegado a probar nunca. No sé, si te digo la verdad, no te puedo responder porque no lo he probado nunca. Teóricamente, al contrario, sí que es posible. Entonces puede que también sea posible. Claro, si quieres cambiar el número de centroides, si ya tienes tu histórico en batch, recalcular sobre el batch y a partir de allí, por eso te decía. Claro, eso tampoco lo puedes hacer porque tu modelo está basado en n centroides. Entonces, si luego quieres un modelo que tenga n más 5 centroides, ¿de acuerdo? No lo puedes utilizar porque tú le has cargado un modelo con n centroides. No, pues te decía, para calcular sobre todo el batch que tuvieras del histórico y a partir de ahí ya en streaming. En ese caso sí que podrías hacer algo parecido. Ahí sí, si utilizaras todo igual, sí, no habría ningún problema. Además, es una cosa que se suele hacer común, se intentan mezclar con fuentes de datos de diferentes lados. Gracias. ¿Alguna pregunta más? Has explicado cómo cargamos un string y entrenamos un modelo, pero luego ¿dónde se guarda ese modelo? ¿Cómo se usa ese modelo? Vale, bueno, como he comentado, el modelo durante el proceso de streaming tú lo puedes ir guardando. Puedes decidir extraer el modelo que has obtenido y almacenarlo, por ejemplo, en HDFS, en una base de datos, donde tú quieras. Y luego puedes tener otro sistema que vaya utilizando ese modelo y vaya utilizándolo para otro tipo de cosas. Por ejemplo, yo lo que hago es que guardo el modelo en un almacenamiento HDFS y luego tengo otro proceso que lo va cargando cada X tiempo y va utilizándolo. Entonces, como el modelo se va refrescando cada X tiempo, yo lo vuelvo a reutilizar. Una opción es esa. Otra opción es, tú puedes coger el modelo y enviarlo por una cola Kafka, lo puedes mandar a otro servicio. O sea, al final tus nodos, ¿de acuerdo?, están interconectados, están en una red. Entonces, lo que te permite hacer Spark, pues lo puedes hacer y conectarte a otro tipo de tecnologías. Mandarlo por Kafka, mandarlo por RabbitMQ, escribirlo en HDFS o en otro tipo de almacenamiento. Y luego también tenía otra pregunta. No es orientado con Real Time Learning, pero para hacer un ETL o cualquier tipo de función que quieras, cualquier tipo de procesamiento que quieras hacer sobre cada entrada, ¿cómo sería? Bueno, en el caso de que lo quieras hacer con esto, solo tienes regresión lineal en streaming, ¿de acuerdo? No hay más, ¿de acuerdo? Y en el caso de que quieras hacerlo de otra manera, la única opción es que tú vayas almacenando los datos en HDFS y tengas otro proceso al que le digas, normalmente en batch, le indicas el directorio sobre el cual quieres hacer algún tipo de aprendizaje y los ficheros, que son esos RDDs que se van guardando en ese almacenamiento, puedes aplicar ese tipo de aprendizaje. ¿De acuerdo? O sea, ahora mismo no hay muchos algoritmos para poder hacer ese tipo de cosas. Entonces, esa es la gran pega o el gran problema. Pero realmente, cuando tú quieres hacer un análisis de todos estos datos, normalmente, o lo que suelen hacer los que plantean que lo han utilizado, es que hacen una limpieza de los datos y luego intentan extraer agrupación o características. Por eso el primer algoritmo que había disponible era el streaming K-medias, porque es el que más se suele utilizar para este tipo de cosas. Pero esa limpieza se hace con Spark también. Esa limpieza la puedes hacer con Spark o si quieres con MapReduce de Hadoop, con lo que tú prefieras, sí, pero la puedes hacer cuando tú recoges el RDD, puedes hacer algún tipo de análisis, procesado, transformación y luego dárselo al algoritmo de aprendizaje, ya como tú decidas. Aquí, ahí. Entiendo que la parte de real time está asociado a modelos por tendencias, o sea, estamos hablando de
cortos, no sé, un día, por ejemplo. Sobre todo porque un modelo en un día puede ser distinto al siguiente y la respuesta que puede dar un día puede ser distinto al siguiente. Entonces, por ejemplo, cuando pusiste el coche me pareció un poco complicado porque no estoy seguro que si es una buena idea que el coche esté aprendiendo sobre la marcha, sobre lo que debería estar haciendo. Entonces, por ejemplo, ¿a qué tipos de específico podría ser útil esto de real-time learning? Bueno, yo lo primero es que no sé si el coche aprende, ¿de acuerdo? Yo sé que lo usa, no sé para qué, si es solo para procesamiento de datos o para qué, porque no lo dicen, ¿de acuerdo? Simplemente lo usa, ¿de acuerdo? Entonces no sé si aprende. Pero ¿para qué tipo de cosas? Bueno, pues lo primero es que, por ejemplo, lo que he comentado antes, si tú tienes pues 100.000 usuarios que te publican a lo mejor 10 o 20 millones de tweets todos los días, ¿de acuerdo?, sobre tu empresa, a lo mejor te interesa analizar qué dicen tus usuarios de ti. Entonces tendrás que tirar tu algoritmo, probablemente recoger la información en real time, tirar algún tipo de algoritmo de extracción o análisis del lenguaje natural y luego sobre esa información, una vez que has definido las características, ver cómo puedes agrupar a tus usuarios. Lo cual tiene dos desventajas. La primera es que un K-Medias simplemente te hace las agrupaciones, pero no te dice a qué se corresponde cada uno de los usuarios, ¿de acuerdo? Es decir, que tú, la persona que tengas encargada de este proceso, va a tener que coger y ver el modelo y decir: este tiene esta etiqueta, este usuario es de este tipo, este usuario es de este tipo, este usuario es de este tipo, ¿de acuerdo? Y luego, pues, podrá comparar los nuevos usuarios que vayan lanzándose a lo largo del día y ver también dónde están clasificados, con el fin de ver si tu modelo funciona. Además de aprender el modelo, tú puedes analizar si el usuario que te ha dado, dónde te lo va a colocar. Y si te interesa o si te da un buen resultado, o sea, no solo puedes aprender el modelo, sino puedes devolver algún tipo de resultado. Ya no solo eso, recuerdo que también mencionas que también se podía guardar el modelo en diferentes puntos. Sí. De alguna forma, igual tienes referencia de lo que el modelo vio un día y vio en otro. Por ejemplo, eso puede ser muy interesante porque tú puedes ver cómo tus tipos de usuarios se van moviendo de un lado a otro, o sea, van cambiándose de las localizaciones donde están los diferentes centroides. Que los centroides no te van a cambiar si no vuelves a reiniciar el proceso, pero lo que sí que va a cambiar es a lo mejor cómo están distribuidos, dependiendo de sus características. A ver, los usuarios que hicieron algo ayer van a seguir en tu modelo, pero a lo mejor el mismo usuario hoy ha decidido hacer otra cosa y va a estar colocado en otro sitio. O dependiendo de tú cómo estés tratando los datos o cómo estés haciendo el proceso de aprendizaje. ¿Alguna pregunta más? Allí. Buenas. Como curiosidad, ¿qué herramientas de visualización utilizáis para poder analizar la información y de una forma humanamente legible entender lo que está pasando? Bueno, eso es complicado. Hay pocas herramientas y al final es muchísima información. Yo normalmente lo que intento es analizar el modelo con algún tipo de herramienta o utilizo Apache Ambari, que te permite ver también cómo se está utilizando, por decirlo de algún modo, tu clúster en Spark. Pero al final realmente tú lo único que puedes ver es tu modelo. Tienes que construirte algún sistema que te permita ver tu modelo y que además dependerá de cómo tú estés construyéndolo. No es lo mismo tener 100 centroides que 50 o tener 1000 características que 2000. Un poco dependerá de eso. ¿De acuerdo? Yo normalmente cuando tienes un modelo tan grande, al final tienes que tener algún tipo de herramienta que te permita utilizarlo. Yo todavía no he encontrado ninguna que me venga bien. Tampoco he tenido nunca un modelo tan grande que no lo haya podido ver directamente viendo el algoritmo, o sea, el modelo que me ha construido. Entonces, como no me he enfrentado todavía a ese gran problema, pues todavía no te puedo responder cuál es mejor o cuál es peor. Pero hay algunas de todo el ámbito Apache que te permiten ver este tipo de cosas. Ambari o algunas otras parecidas. ¿Alguna pregunta más? Pero vamos, si alguno conoce alguna y me la recomienda, se lo agradecería. Pues nada, muchísimas gracias. Y bueno, antes de que os vayáis, os voy a molestar un instante más y, bueno, ya no carga mi... Y simplemente invitaros a que si tenéis ganas de dar algún tipo de charla, pues tenemos el Call for Talk abierto en TestFest, que es el 8 y el 9 de febrero en Leganés, en la Universidad Carlos III de Madrid, y nos encantaría pues que nos carguéis algún tipo de propuesta, ya sea un taller o una charla, y nos contéis pues lo que hacéis o algo que os mole o algo que os guste.